Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Estábamos hablando de la barriga, del abdomen, de la panza y de cómo la barriga, el abdomen, la panza es lo que crea la grasa abdominal, es la que crea los llamados factor tumoral o las citocinas, que son sustancias inflamatorias. O sea que cuando hay grasa en el abdomen, esa grasa del abdomen está activa hormonalmente y crea inflamación en el cuerpo, que tiene mucho que ver inclusive con los ataques al corazón y demás, ¿no? Ahora quiero hablarles un poquitito más de cómo es que se crea la famosa resistencia a la insulina, que luego crea esa barriga, que luego crea esa inflamación, que luego crea el ataque al corazón. Así que vamos al inicio de donde empieza todo esto, ¿no? Quiero empezar por pedirle a mi amigo Jorge, que está allá, que mueva la cámara para que ustedes vean la imagen que nos inspira. La imagen que nos inspira es esta imagen que está aquí. Ahí usted ve una barriga bien grande. Eso es un cuerpo que está inflamado. Eso es un cuerpo cuya diabetes estaría descontrolada. Eso es un cuerpo cuya obesidad va a ser mortal, va a ser una obesidad mórbida. Ok, regresamos por acá, Jorgito. Fíjense, vamos a ver cómo es que se crea esa barriga. Y vamos a ver cómo se crea, fíjense. Hay dos formas de crear una barriga. Y si uno sabe cómo crearla, entonces uno sabe cómo romperla. Así que vamos a ver la creación de una barriga. Oye, esto le pudiéramos llamar el nacimiento de la barriga, el crecimiento. ¿Tienes algo poético así que sugerir, Jorge? Wow, fíjate. Sí, la génesis de la barriga. Ok, está bien. Algo así, después lo pensamos. Anyway. La forma en que se crea la barriga, ¿verdad? Aquí hay un cuerpo, que es un cuerpo normal, que no tiene una barriga protuberante, no tiene un abdomen protuberante. ¿Cómo se crea de eso? Se da una barriga. Bueno, pues empieza así. Por ejemplo, los alimentos tipo E son los alimentos que en el libro El Poder del Metabolismo llamo E porque se llaman alimentos que engordan. ¿Por qué engordan? Engordan porque son alimentos que producen exceso de glucosa y obligan al cuerpo a producir un exceso de insulina. Ahora, si ya usted sabe que existe el nuevo libro, que es Diabetes sin Problemas, este obviamente es más gordito, es más grande porque el tema es bastante más pesado y causa muerte. La obesidad puede que le cause muerte y puede que no, pero la diabetes sí se la va a causar. Y amputaciones, y pérdida de la vista, y ataques al corazón, y heridas que no sanan, y impotencia sexual, y todo es un desastre. La diabetes es un desastre. Entonces, en ambos de estos libros uso el término tipo E. Lo único que en el libro de diabetes, en vez de llamarle alimentos que engordan, le llamo alimentos enemigos. O sea, utilizo la misma E. Llamo alimentos enemigos, pero ¿enemigos de qué? Enemigos del control de la diabetes. Si usted consume demasiados alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan y que también son los alimentos enemigos del control de la diabetes, esos alimentos, todos ellos se convierten en glucosa, que es azúcar de la sangre. Cuando hay mucha glucosa, el cuerpo suyo, aquí en el páncreas, no va a tener más remedio que producir mucha insulina. Ese montón de glucosa obliga al cuerpo a producir mucha insulina. Y esa insulina, cuando está en exceso, lo que hace el cuerpo es que empieza a resistirla. Imagínese usted que su pareja, si tuviera esa desgracia, que su pareja estuviera todo el tiempo gritándole y criticándole, Llega un momento que usted no la va a querer ni oír y no le va a hacer caso. Pues lo mismo le pasa al hígado de una persona que está aquí. Cuando el hígado siente insulina, llega un momento que ya ni caso le hace. Se llama entonces resistencia a la insulina. Cuando hay resistencia a la insulina, el cuerpo no tiene más remedio que entonces usar ese exceso de insulina para combinarlo con la glucosa para construir grasa. Y ahí es que sale la panza. O sea, voy a regresar allá a la imagen, fíjese.
Esto que está aquí, que estamos viendo aquí en la imagen, acá, ¿okay? Esto que estamos viendo aquí, esto es resistencia a la insulina. O sea que mientras más grande sea su cintura, más grande es la resistencia a la insulina que tiene su cuerpo. Esa es la simpleza. Usted quiere reducir la resistencia a la insulina, tiene que reducir la panza. Si reduce la panza, la barriga, el abdomen, usted está reduciendo la resistencia a la insulina y está reduciendo la inflamación, el riesgo de cáncer, el riesgo de morir del corazón y todos los otros riesgos habidos y por haber. Así que básicamente la resistencia a la insulina no es otra cosa que exceso de consumo de alimentos E, que son alimentos que engordan, como explica en el libro El Poder del Metabolismo, o alimentos E, que son alimentos que son enemigos del control de la diabetes, que crean exceso de glucosa, que obligan al cuerpo a producir exceso de insulina, y ese montón de insulina es tanta que el cuerpo la resiste, y cuando la resiste no tiene más remedio que hacer grasa. Y cuando hace grasa, ahora esa grasa, como es inflamatoria, le empieza a dañar todo el cuerpo. Eso es la historia del nacimiento y de cómo llegamos a tener una barriga. Cuidadme con la mía, ¿verdad? Y esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.